Yo quiero esta mañana, con la ayuda del Señor, hermanos, compartir el tema, el amor de Dios en la vida de José. La semana pasada estábamos hablando de esto y yo puse hasta en las mejores familias como tema, dando enfoque a esa realidad que yo mencionaba, que todos tenemos heridas, todos hemos sido lastimados, todos hemos sido defraudados, todos. Y muchos de nosotros llevamos esas heridas como simplemente como un recuerdo que nos ayuda a darle gracias a Dios de dónde nos sacó, que nos hace sentir victoriosos porque, como cantábamos, porque las cadenas del pecado han sido rotas, porque hemos vencido al enemigo. Pero lamentablemente no todos disfrutan esa libertad. Jesús dijo, yo he venido, primero dice, el diablo vino para hurtar, matar, para destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengáis vida. Y esa vida, dice, la tengan en abundancia. Y ahí es donde está el problema. Que muchos que hemos recibido a Cristo todavía no hemos disfrutado y no estamos disfrutando esa vida en abundancia. Y yo creo que es importante entender que a través de la palabra podemos ver cómo el amor de Dios se refleja en la vida de José, hermanos. Ya hablamos la semana pasada y hemos hablado y siempre vamos a estar hablando porque es la palabra de Dios. Pero en la vida de José podemos ver que a pesar de lo que él sufrió, a pesar de lo que él podía estar sintiendo físicamente, Dios le mostró su amor. Él pudo ver el amor reflejado en... Yo creo que al momento no lo veía José, como nos pasa muchas veces. Pero yo creo que cuando llegó el momento que Dios lo puso como el segundo del rey, cuando Dios le mostró que sus hermanos estaban ahí para cumplir los sueños que Dios mismo le había dado, él pudo entender. Por eso le leíamos la semana pasada en ese versículo donde él les dijo, yo soy José, el que ustedes vendieron como esclavo. Y les dijo, ya no se preocupen, ya no se molesten con ustedes mismos, porque no fueron ustedes, fue Dios el que me trajo acá. Cuando uno logra hacer esa declaración de veras convencido, es que pasó en la vida de uno, como hablábamos la semana pasada, un corazón sanado completamente. De lo contrario, esa persona no puede hacer esas declaraciones. Intentará vivir una vida como que no pasó nada, o actuar como que no le duele, pero no le pongan al que le dañó enfrente, porque entonces todo cambia. ¿Sí estoy explicando? Para nosotros que vivimos acá en Estados Unidos, digo yo para nosotros, aunque no sería mi caso, porque yo, gracias a Dios, el Señor nos trajo cuando yo era niño todavía. Entonces nos trajo a toda la familia juntos. Pero para muchos que salieron de su país ya adultos, ya con una vida hecha, que traen una lista de heridas, de dolores, de tristezas, que fueron los que los llevaron a salir de donde estaban y están acá, entienden lo que estoy diciendo. Que estar acá y olvidarse de todo allá, se puede aparentar. Se puede decir que ya se olvidó, pero como dije un momento, vuelvo a repetir, pero no te pongan a la gente, a la persona que te hizo el daño enfrente, porque entonces la realidad se va a dejar ver. Cuando José miró a sus hermanos después de 20 años, por eso yo decía, yo estoy seguro que José no había sanado hasta ese momento completamente, porque se llenó de emociones confundidas que no sabía ni cómo actuar. Los mandó, los encerró como presos, los acusó de espías, y realmente lo que nosotros hemos escuchado como enseñanza por la historia y las enseñanzas de la escuela dominical, todo eso, hemos enseñado o hemos tratado de presentar a un José lleno de amor, de misericordia. Se dice que José es el tipo de Jesús. Pero esos versículos sí nos dan un paréntesis, un margen para pensar que José estaba lidiando con emociones. Era humano, él había sido lastimado, él se sintió rechazado.
Él se sintió despreciado. Él creció, puede ser que hasta creció con una autoestima baja. Sin embargo, Dios mostró su amor en su vida. Y eso es lo que yo quiero hablar. Esto tiene que ver todo, hermano, con por lo menos con tres aspectos. Yo veo tragedias familiares, pero en las tragedias familiares, se muestra mucho el amor de Dios en las tragedias familiares. Yo decía la semana pasada, a veces uno se calla esas heridas cuando se las provocó alguien de quien menos pensaba, de quien menos la esperaba. Y se las calla uno, ¿por qué? Porque es familiar. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir? Y vive con ese dolor, con esa tristeza. Y yo decía la semana pasada, por eso es importante, hermanos, tiene uno que buscar esa sanidad interna. Solamente en Cristo Jesús podemos ser sanados y liberados. Quiero que lean conmigo Lucas capítulo 4, verso 18. Vamos a leer del verso 18 al 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros. Amén. A ti, a mí. Dice, a pregonar libertad, ¿a quiénes? A los cautivos. Y vista, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí como que vuelve a repetir la palabra libertad, ¿verdad? Porque no está diciendo la misma cosa, está diciendo dos cosas diferentes. La mejor manera de explicar esto es decírselos de esta manera: usted puede estar en la cárcel y ser libre, y de la misma manera podría estar libre y estar preso. Es un juego de palabras. Y cuando dice, vine a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Porque tú puedes estar atado a eso que estamos hablando de tu pasado, lo que te dañó, lo que te destruyó, y no salir de eso. Porque no has dado la oportunidad a Jesús. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor. Y luego sigue diciendo, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A esto yo le he llamado borrón, a dar borrón y cuenta nueva a tu vida, a mi vida. Porque en el tiempo antiguo era la palabra de Dios, era la ley de Dios, que cada 50 años los que tenían deudas, llegaba ese día donde sus deudas eran perdonadas. Y de ahí volvían a comenzar. En la vida espiritual, cuando viene Cristo a nosotros, se cumple esa promesa, esa palabra. Dios borra todo y de ahí comienza una nueva vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces dice que el Señor Jesús, cuando leyó estas palabras, toda la iglesia se le quedó viendo, porque él estaba recitando la palabra de Isaías, la profecía de Isaías. Entonces, como todos se les quedaron viendo, dice, verso 20, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y ahí es cuando mire lo que dice el Señor, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso yo dije hace un momento, para eso vino Cristo, hermanos, para eso vino Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si el Hijo del Hombre os libertare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué mucha gente todavía vive encadenada? Esa es la pregunta. ¿Por qué?
Porque no hemos entendido que realmente el amor de Dios para nosotros ahí está. Solo que no es como nosotros lo queremos a veces. No es como nosotros lo esperábamos. Es que yo pensaba. Pues tú pensabas, pero no es como tú piensas. Es como Dios lo tiene ya establecido. Y cada uno de nosotros experimenta el amor de Dios de diferente manera. Cada uno de nosotros. Yo no puedo decir que Dios hace en mí lo mismo que hace en el hermano Eric, lo mismo que hace en Luis, lo mismo que hace en Hugo, lo mismo que hace en Erika. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Si yo lograra describir cómo Dios va a obrar, entonces Él deja de ser Dios. ¿Sí estoy explicando? Pero el amor de Dios se deja ver siempre, hermanos, en nuestras vidas. Hablábamos de José y voy a seguir enfocando en José, que en él podemos ver que Dios se manifestó. Dios le mostró su amor en todo momento. Al parecer, José no lo podía ver sino hasta cuando se enfrentó a sus hermanos. Antes de eso, José en sus emociones, por eso yo dije, yo me atrevo a pensar que sí, él luchó con sentimientos. ¿Por qué? Porque pasaron 20 años y él no hizo por buscar su familia. Quiero que me acompañen a Génesis al capítulo 39. Entonces, en el amor manifestado en la vida de José, vemos dos verdades, hermanos, que yo quiero que pensemos en ellas para que entendamos que cuando algo malo pasó en nuestras vidas, pasó porque lamentablemente, como dijo Jesús, estamos en un mundo que va de mal en peor. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, nada garantiza que nosotros, aunque somos hijos de Dios, nos la vamos a pasar suave. No. Tenemos que entender esa verdad. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Cuando entiendes eso, cuando yo entiendo eso, me voy a dar cuenta que lo que me pase, me pasa y se acabó. Si yo entiendo que mi Cristo ya me dijo que eso iba a pasar, entonces yo puedo decir, Señor, gracias, ayúdame a poder salir de esto. Ayúdame a hacerle frente como tú quieres que le haga frente. Enséñame qué he de aprender de esto. Y cuando entendemos eso, entonces sí podemos ver lo que dijo Pablo. Pablo dijo estas palabras, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedas estar firme contra las acechanzas del enemigo. Y él dijo estas palabras, dice, porque no tienes lucha contra carne y sangre. No es el hermano, no es la hermana, no es tu primo, no es tu hermano, tu papá, no es tu mamá, no es lucha con carne y sangre, dijo Jesús, sino contra potestades, contra huestes, contra principados. Entonces, hermanos, Dios quiere que entendamos que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, aunque no lo podamos ver. En la vida de José, hermano, podemos ver que el Señor estuvo siempre con él. Él no lo dejó. Y eso es lo que te quiero decir. Dios está contigo. ¿Qué dice usted? ¿Y entonces por qué me pasa lo que me pasa? Yo no sé, hermano. Yo no sé. Lo que sí sé es que Dios está contigo. Eso sí lo sé. Y yo te quiero animar a que te agarres de esa verdad. Él está contigo. No te va a dejar. No te va a dejar. El Señor lo dijo. Aunque pases por las aguas, aún por el fuego, no te va a quemar. Así dice el Señor. Entonces, en la vida de José se manifestó cuando José llegó a Egipto después de que sus hermanos lo vendieron. En el capítulo 39 les decía, en el versículo 2, miren lo que dice, ya él es vendido, ya es esclavo, ya comienza una vida para él, no se la esperaba, no se la merecía, claro, pero eso le pasó y ni modo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios para reforzar ese de que Dios siempre está contigo. En el verso 39, 2 y 3 dice, mas Jehová, como dice,
es- estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Permítame ahí. Hay momentos que puede irte de lo peor y te sientes así, que todo está terminado, que ya nada tiene sentido. Yo creo que te sientes así. Yo me atrevo a pensar que José no era Superman. Como hombre él se sentía de lo peor. Ahí no dice la Biblia, yo me quiero imaginar, no lo quiero decir como así está en la Biblia, no vaya a decir es que el pastor dijo que eso. Pero yo me atrevo que de ahí está pasando, pues, quizás, por así decirlo, por el contexto y el tiempo que se llevaba de viajar de un lado a otro. Me imagino que no había pasado ni un mes de que salió de su casa, lo vendieron como esclavo y llegó a la casa de Potifar y ya era el esclavo de Potifar. O sea que estaba fresco todo todavía en él. Todavía yo creo ni dejaba de llorar por las noches. O ni dejaba de pensar en sus hermanos, decir, si un día tengo la oportunidad me las van a pagar. Sin embargo, dice, pero Jehová estaba con José. Ahora lo interesante, ¿por qué me detuve ayer, hermano? Porque es un detalle que yo lo estaba apenas viendo esta mañana. Cuando dice esta palabra, Jehová estaba con José, yo me atrevo a pensar que emocionalmente José no lo podía experimentar. Sin embargo, mire lo que dice el verso 3. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo es que tú puedes sentirte de lo peor, pero alguien vea que Dios está contigo? Por cómo te comportas, por cómo te conduces. Tú puedes andar por dentro arrastrando la cobija, puedes andar por dentro llorando, pero tu comportamiento hace que la gente vea que Dios está contigo. ¿Sí? Entonces dice, su amo vio que Jehová estaba con él, dice, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Eso quiere decir, hermanos, para mí, que aun como tú te sientas, si te sientes decepcionado, si te sientes dolido, si te sientes de lo peor, lleno de coraje, mientras tú sigas actuando como un verdadero hijo de Dios, la gente va a ver en ti que Dios está contigo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque lo que vas a hacer lo vas a hacer con esmero. Estoy cansado, sí estoy cansado, pero tengo que hacer mi trabajo. Y no como muchas veces me toca ver gente que cuando se siente triste, deja de hacer sus responsabilidades. Si aún aquí en la tierra dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Eso no quiere decir que cuando te sientes mal tienes la excusa de no hacer lo que te corresponde, no. Tú tienes que seguir actuando como un hijo de Dios. Y vuelvo a repetir, Dios está allí contigo, no importa cómo te sientas, así que haz lo que tengas que hacer. En tu trabajo, esmérate. En donde quiera que estés, esmérate. Haz lo que tienes que hacer, porque de esa manera se ve cuando Dios está con nosotros. La gente lo puede ver. Amén. Después que estuvo en la casa de él y que Dios lo hizo prosperar, ahí no terminó el problema en la vida de José. Usted ya sabe la historia. De ahí lo mandan a la cárcel. Y mire, ahora lea conmigo el verso 21. Otra vez, después de que ya parecía que iba bien la cosa, a la esposa de Potifar se le antoja hacerle una propuesta indecorosa a José. Y como José no cedió, pues lo acusa de violación. Y lo mandan a la cárcel. Pero mire lo que dice en el verso 21. Dice, pero Jehová, otra vez, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos de ¿quién? Otra vez, me llamó la atención hoy en la mañana que estaba volviendo a leer esta parte, cuando dice le extendió su misericordia y le dio gracia. Mire,
Yo tuve la experiencia de trabajar en la prisión y, y los presos, cuando llegan a la prisión, llegan los que ya tienen experiencia de historial criminal, ya saben lo que les puede esperar en la prisión. Los están esperando para maltratarlos, para abusarlos, para golpearlos, para someterlos. ¿A quién? Al que en la prisión es el encargado de los presos, hablando en el nivel de los que son presos. Entonces, cuando José llegó a la prisión y yo vi y Dios le extendió su misericordia, quiere decir, y a esto sí ya lo digo por experiencia personal, cuando me tocó a mí esa experiencia, yo creo que esto lo pude ver directamente de Dios para mi vida, porque estuve en un nivel donde había de todo, de todo. Y cuando yo estuve ahí encerrado en un cuartito chiquito, me tocó con un preso que era de las maras salvatruchas de Salvador. Y pues sí se siente temor, se pone uno nervioso, dice qué va a pasar. Pero cuando yo estuve ahí, yo pude ver literal que Dios extendió su misericordia y me dio gracia. ¿Por qué? Porque ninguna persona ni siquiera usó de palabras groseras hacia mí. Al contrario, siempre dijeron, no, a usted le va a ir bien. Usted se ve como que no tiene nada que preocuparse. Y yo dentro de mí decía, Dios te oiga. Pero eso es lo que quiero decir, hermano. El amor de Dios se muestra en nuestras vidas. Él siempre está allí, siempre está allí. José era preso, sí era preso. Pero ya vimos que Dios extendió su misericordia allí para José, con el líder, con el jefe de la cárcel. Mire lo que sigue diciendo. Tal fue la gracia que Dios le dio, que mire qué dice verso 22. Y el jefe de la cárcel entregó todo en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que se hacía ahí, él, o sea, José, lo hacía. Más interesante todavía aún, el verso 23 dice que el jefe de la cárcel dice no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. ¿Se ve o no se ve el amor de Dios? ¿Cómo se sentía José? No dice aquí. ¿Qué pensaba José? No dice aquí. Pero lo que yo quiero que entendamos es que el amor de Dios se muestra en tu vida. Al momento no se entiende. Al momento no puedes comprender por qué se dice que Dios está conmigo si estoy pasando lo que estoy pasando. Si tú aprendes a darle gracias a Dios, vas a ver más adelante cómo Dios te ama tanto que aún en medio de esa situación, Él está contigo. Amén. Ese es el Dios que servimos, iglesia. Y lo segundo, el amor de Dios se muestra porque Él se compadece de ti. Tiene tanta compasión porque Él entiende tu dolor. Él entiende tu tristeza. Él entiende lo que tú estás pasando. Él no está ajeno a ese dolor. Él sabe lo que tú sientes. Llegó el momento que José, ya sabemos la historia, él salió de la cárcel, Dios lo puso como el segundo del rey. Llegó a ser la máxima autoridad. Dice la Biblia que el único que estaba sobre José era el rey. Fuera de eso, todo lo que José decía, eso pasaba. Mire qué bendición que Dios le da. Entonces, dice el salmista en el Salmo 103, dice, como el padre se compadece de los hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Amén. ¿Cuánto usted se compadece de sus hijos? No importa lo que haga su hijo, ¿verdad? Cuando él viene a usted llorando, decimos en México con la cola entre las patas, avergonzado, lo que sea, ¿no se mueve usted a misericordia y cambia su pensamiento?
Dice así, dice, como el Padre se compadece, dice el Salmo 103, dice, se compadece Jehová de los que le temen. Y ese era José. José en todo momento mostraba ese temor, esa reverencia a Dios, por lo cual Dios se compadecía de él, aunque estuviera en la cárcel. Dice que llegó el momento cuando el Señor bendijo a José y le dio 2 hijos. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios le mostró a José esa compasión, ese amor? Porque la Biblia enseña que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, yo creo que como humanos que somos, sobre todo las mujeres más que los hombres, pero en general todos, en nuestra vida lo que más nos llena es el saber que Dios nos bendice con hijos. Yo tengo un cliente, y ya he mencionado de él. Toda su vida la pasó trabajando duro y se hizo millonario y nunca se casó y no tiene hijos, es solo. Y ahora llora. Hay momentos que me llama en la noche, muy tarde, porque se tomó unas copas y me llama y hasta 1 o 2 horas estoy hablando con él. Y él me comparte, dice, Fernando, yo no soy mala persona. Sin embargo, me siento solo. Y yo puedo ver a la luz de la palabra cómo es que esa realidad en él es la que lo hace sufrir. ¿Por qué? Porque no está completo. Es pobre porque lo único que tiene es dinero. Pero es más pobre que todos nosotros. Porque nosotros no tenemos dinero, pero estamos bendecidos con nuestros hijos. Y si en determinado momento tú mirando a tu hijo y Dios te dijera, literalmente, si te dijera, ¿qué prefieres? Que te saque de tu situación económica y me lleve a tu hijo, tú dices, no, luego. ¿O me equivoco? Y eso es lo que dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esa es una verdad. Y termina esa parte, esa porción del Salmo, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces en José se cumplió esta bendición. El Señor le dio 2 hijos. Y mire, él sentía que la compasión de Dios en su vida era una realidad y lo vemos por lo que él declara al ponerle nombre a sus hijos. ¿Cuántos saben que en el tiempo antiguo el nombre de los hijos era un significado de algo muy importante para cada uno? Eso era. Mire, cuando tuvo sus hijos, lean conmigo en capítulo 41, verso 50 al 52, vamos a leer. Génesis 41, verso 50 al 52. Dice, durante este tiempo, antes del primer año de hambre, le nacieron 2 hijos, a José y su esposa Asenat, hija de Potífera, el sacerdote de On. Verso 51, José llamó a su hijo mayor, como dice, Manasés. Y mire, aquí es donde viene el por qué le digo que él vio y experimentó la misericordia de Dios. Manasés dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todos los de la familia de mi padre. Por eso yo dije, José todavía no sanaba su corazón, porque él nada más se agarraba de la mano de Dios, pero Dios que conocía su corazón y conoce el corazón tuyo, el mío, a veces permite cositas para que reflexionemos. Él puso ese nombre a Manasés, Dios me hizo olvidar. En otras palabras, sí, Dios es el que sana tus dolencias, te hace que sientas la libertad. Pero cuando Él dice, me hizo olvidar mi trabajo, mis aflicciones, y dice, y toda la familia de mi padre. O sea que Él no quería pensar en sus hermanos ya. Él en ese momento, Él tenía que sus hermanos no los querían ver ni en pintura. Si para ese entonces existieran las fotografías como nosotros lo hacemos, él pondría fotos de todo menos de su familia.
Eso es lo que me hace a mí pensar que José tenía esa amargura, ese dolor en su corazón del cual tenía que sanar. Nosotros solamente vemos las porciones donde Dios lo ha bendecido, Dios lo prospera, todo esto. Pero en lo interno, hermanos, es importante entender, Dios quiere sanar nuestro corazón. Quiere que seamos sanos completamente. Cuando a veces tú recuerdas lo que te pasó y todavía te duele, es que no has sanado. Cuando todavía haces expresiones de dolor, de coraje, es que no has sanado. Y no me dirás lo que tú quieras. Pero la verdad es esa. Un corazón sano puede decir estas palabras: sí, me hirieron, me destrozaron. Este momento cuando yo lo estaba experimentando sentía morirme, odiaba con todo mi corazón, quise hasta matar, pero ya se me olvidó. Ahorita ya estoy a gusto. Y se te presenta la persona y le puedes sonreír. Ese es un corazón sano. Sí o sí. No hay otra forma de demostrar que verdaderamente somos sanos en el Señor. Entonces José dice esas palabras: el Señor me hizo olvidar. O sea, Él le sanó ese dolor, Él le quitó todo ese dolor. Y luego dice que le nombró al segundo, verso 52, Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. O sea, hermanos, la compasión de Dios para nosotros se demuestra de esa manera, que aunque estés sufriendo, vamos a decirlo de esta manera, lo voy a explicar de esta manera. Tú puedes estar en una posición de trabajo donde te hacen la vida miserable, donde ya no aguantas más, donde quisieras tirar la toalla, donde ya no quieres seguir. ¿Por qué? No soportas de ver a nadie allí. Te hacen la vida miserable. Sin embargo, cuando tú entiendes que el amor de Dios está para ti, que su compasión está para ti, tú te vas a dar cuenta que aún a pesar de esa aflicción, tú puedes salir adelante. Dios te puede prosperar. Tú puedes salir sobre los que te están incluso afligiendo, porque esa es la compasión de Dios. Como dijo en José, en la prisión, José llegó a ser el jefe. Sale como el segundo del rey, Dios lo prospera, Dios lo levanta, de tal manera, como hablábamos, y usted puede leer la historia, es que todas las naciones alrededor de Egipto venían y pedían que José les vendiera grano. Quiero terminar con esto, hermanos. Necesitamos entender una gran verdad en esto. Para poder sanar necesitamos que perdonar. Yo decía la semana pasada, no quieras tú arreglar cuentas. Eso le toca a Dios. ¿Te duele? Yo creo que sí te duele. Todos aquí, hermanos, somos, decía yo la semana pasada, somos producto del pasado. Todos tenemos una infancia de la cual tenemos que sanar. Todos. Para poder disfrutar esa vida abundante que Dios ofrece, necesitamos sanar esa herida. Y yo ya les dije, si usted recuerda a esa persona o esa situación que te dolió tanto y todavía te duele, no ha sanado. No ha sanado. Y Jesús dijo estas palabras, y con esto termino, para que oremos al Señor. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido, dice el Señor, para dar buenas nuevas. Hay noticias buenas, hermanos, en Jesús. En Jesús para nosotros esa es la buena noticia. Ando arrastrando la cobija, en Jesús puedo ser levantado. Me siento derrotado, en Jesús puedo levantarme. Él es la buena noticia. Amén. Así que, hermanos, si tú te sientes todavía triste, adolorido, acuérdate, el amor de Dios se ha mostrado en tu vida, aunque no lo puedas ver, porque Él está siempre contigo. Por eso estás aquí esta mañana, porque Dios ha estado contigo. Ha mostrado su compasión para contigo y Él quiere que sigas disfrutando de su presencia.
Quiero pedirle que cierre sus ojos. Vamos a orar. Yo creo que José, en su trayectoria, sus 20 años, porque fueron 20 años los que pasaron. En esa trayectoria, las cosas que vemos en la palabra de Dios, las entendemos nosotros ahora, las podemos usar como ejemplo para nosotros ahora, del amor de Dios para nosotros. Pero yo quiero que por un momentito en tu mente te traslades a la vida de José, el diario vivir. Y mira a José ahí preso. Él no sabe qué va a pasar mañana. Él no sabe qué le espera. Él no sabe. No sabe si se va a quedar preso toda la vida. Sin embargo, su actitud tuvo que ser esa actitud que debe ser digna de un hijo de Dios, por la cual Dios le daba su misericordia, su gracia. ¿Cómo te comportas tú? Habla de cómo te sientes en ese dolor que has experimentado. Y Dios quiere que tú seas sanado completamente. Yo quiero animarte que hables con el Señor y le digas: Señor, realmente mis heridas tú las conoces. Mi dolor tú lo conoces. Y dile: Señor, ayúdame, porque yo creo que no es fácil. Cada experiencia que cada uno de nosotros ha tenido es muy personal. Muy, muy personal. Pero Dios sí sabe. Y ni un detalle se le escapa. Entonces dile: Señor, pongo mi carga. Y nómbrala, esa carga. Pongo esta herida, este daño, este dolor, esta ofensa a esta persona. Nómbralo. Y dile: Señor, en tu nombre, sana mi dolor. Sana mi herida. Dile: yo he tratado y no lo he logrado. Por eso ahora te lo pido. Y como decía la semana pasada, como ese hombre que estuvo frente al féretro con su padre y determinó hacer esa declaración: hoy se termina el odio. Así dilo tú. Y tú vas a ser sanado en tu corazón. Y de ahí en adelante Dios te va a ayudar día a día a que ese dolor se vaya quitando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, mi Dios, porque tu amor siempre se ha manifestado en nosotros, aunque a veces no lo hemos entendido. Padre, gracias por estar allí, por no dejarnos de tu mano como lo hiciste en la vida de José. Que la vida de José sea el ejemplo para nosotros, saber que aunque no entendamos, mi Dios, tú estás allí. Aunque no te veamos, sepamos que ahí estás y que eso nos ayude a seguir viviendo una vida digna de ti, mi Dios. Que te glorifique a ti, que te exalte a ti. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir esa vida, Padre, porque muchas veces no es fácil. Estamos luchando con emociones, estamos luchando con rencores, estamos luchando, Señor, con esos pensamientos pasados. Padre, pero entender que tú estás allí, que nos ayude y nos motive a esforzarnos. También te pido, mi Dios, que nos ayudes a comprender que tú te compadeces de nosotros, mostrándonos tu misericordia, Señor, mostrándonos tu fidelidad, mostrándonos, Señor, que tú sabes lo que estamos pasando, mi Dios, y aún a través de ello tú nos puedes levantar, tú nos puedes prosperar. Padre, yo oro por tus hijos en esta mañana. Los que estamos aquí presentes, los que están en su casa o donde quiera que estén, Padre, extiende tu mano, mi Dios. Y si alguien está, mi Dios, en este momento recordando esas heridas, ese dolor, y queriendo ponerlos en tus manos, pero no puede, algo le detiene, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad para cada uno
de lo que esté en este momento intentando entregarte todas sus cargas. Padre, extiende tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, mi Dios, que no nos dejes de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.